Bien, vamos a ver este caso donde se muestra lo siguiente. Dice, en la figura se muestra un cuerpo rígido formado por un disco homogéneo de masa m y radio r y un aro de masa m, que es la mitad, ¿verdad? De la masa original y el radio, que también es la mitad, pegados entre sí. Entonces dice, por el disco exterior se encuentra enrollado un hilo ideal que tiene un extremo fijo al techo en el punto P y al anillo interno se le aplica en todo momento una fuerza constante F, que es ese valor que ustedes ven ahí, 3 por la masa m por g dividido 2, como se indica en la figura. Y acá nos proveen los momentos de inercia, ¿sí? Del aro del cilindro por, por ejes que pasan por el centro. Así que acá coinciden los dos, así que no hay problema. ¿Está bien? Entonces, dice el problema, suponiendo que en ningún momento el hilo patina sobre el disco y que en el instante inicial t igual a 0 el sistema está en reposo, ¿sí? La idea es determinar la aceleración angular del cuerpo rígido y el módulo de la tensión en el hilo que se encuentra atado al techo, ¿no? Entonces, en este caso dice, realizar previamente el diagrama cuerpo libre y explicar el sistema de referencia y el sistema de coordenadas elegido, y analizar hacia dónde se mueve el centro de masa del cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el problema, ¿está bien? Haciendo como bien dice acá, un diagrama cuerpo libre para entender las circunstancias, ¿sí? Entonces yo podría usar mismo esta figura que está bastante bien hecha, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Primero, vamos a hacer un sistema de referencia común, ¿sí? Clásico. Vamos a, por ejemplo, poner un eje Y positivo, vamos a poner un eje X positivo como siempre, y vamos a poner que los giros o los torques en sentido contrario a las agujas del reloj son positivos, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a poner distintos colores, vamos a tener la tensión del cable, la fuerza F que ya está, y otra de las fuerzas que está presente son el peso, vamos a llamarle peso 1, ¿sí? Y luego vamos a tener un peso 2, ¿sí? Para cada uno de estos. Peso 1 y peso 2, y vamos a ver con qué nos encontramos en cada caso. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es cuál es el SIR de el objeto, sí, o sea, básicamente hacia dónde se está moviendo el objeto, cómo es la descripción del movimiento. Y lo que se puede observar es lo siguiente, que en este caso nosotros podemos sacar sumatoria de fuerzas sin problema, ¿sí? Y la sumatoria de momentos lo podemos sacar tanto del centro como del CIR, eso no es indistinto, ¿sí? Podemos resolver el problema de ambos sentidos. El CIR en este caso está localizado justo en el punto de contacto entre el cilindro y la cuerda, porque justamente la rotación instantánea o se brinda en ese caso, ¿está bien? Entonces, eso por lo menos lo tenemos que tener presente para nuestras cuentas, ¿ok? Entonces vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en X no tenemos, ¿sí? Vamos a ver que estamos en cero, ¿sí? Luego tenemos que plantear la sumatoria, ¿sí? De fuerzas en Y. Entonces, en este caso tenemos que ser muy criteriosos porque vamos a tener que la aceleración, el centro de masa va a ocurrir hacia abajo, si es que ocurre, pero vamos a poner un sentido, ¿sí? Y es la masa completa del objeto. Entonces, vamos a llamar, por ejemplo, en este caso 1, que sería el cilindro, y luego vamos a tener el 2 que sería el aro. ¿Está bien? Y después vamos a reemplazar con los valores que correspondan, pero vamos a armarlo bien esquemático, bien simple, como para separar ambas partes y después ver qué tenemos en cada uno. Entonces, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en Y vamos a tener la tensión del cable, acá se va para abajo, así que vamos a tener menos la tensión del cable, menos la fuerza F, ¿sí? Más el peso 1, más el peso 2, que esto me queda la suma de las masas, masa 1 más masa 2, todo esto por la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? Justamente una de las incógnitas es la fuerza, la tenemos, una de las incógnitas es la tensión, así que esto vamos a dejarlo como ecuación número 2, vamos a ver con qué nos encontramos ahora. Y después está la sumatoria de momentos, que acá hay varias opciones, se pueden tomar sumatoria de momentos respecto al CIR, sumatoria de momentos respecto al centro de masa, que es como lo más clásico, ¿sí? En este caso, convendría, ¿sí? Tomar la sumatoria de momentos respecto del centro de masa por el hecho de que ambos pesos están ubicados en el centro de masa de ambas figuras, tanto el aro como el cilindro. Entonces eso es una buena opción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el momento del peso 1, el momento del peso 2, el momento del torque, y la tensión, perdón, y el momento de la fuerza F. Ocurre que, ¿qué es lo que ocurre? Esquemáticamente el momento de fuerza por distancia, ¿sí? Muy simple, de una forma muy sencilla, este sería la definición. ¿Qué es lo que va a pasar? Que
tanto el peso 1 como el peso 2 no generan torque porque sus distancias al origen, que es el centro de masa que estamos indicando acá, va a ser cero. Por eso justamente no generan momento. ¿Está bien? Entonces en este caso vamos a tener ambos momentos, momento de la tensión T más el momento de la fuerza F, y esto nos queda el momento de inercia, ¿sí? Por la aceleración angular. ¿Está bien? Pero es el momento de inercia total. Entonces vamos a ver cómo desdoblamos eso también, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir por partes y vamos a ver cada una de las ecuaciones. Por ahora estamos yendo de lo particular, de lo general a lo particular, así que no hay problema, ¿está bien? Me voy a quedar con estas dos ecuaciones para seguir desarrollando el problema, ¿sí? Más adelante. Y con el dibujo, ¿sí? Vamos a darles un poco de forma a cada una de estas dos. Y también lo que vamos a hacer es ver un poco, ¿sí? Con los datos que tenemos y toda la historia, ¿sí? Vamos a ver un poco cómo seguimos con este tema, con este tipo de historia, ¿verdad? Fíjense que acá hay un dato importante, nos están dando cuánto valen cada uno de los valores, ¿sí? En los radios, cuánto vale, ¿sí? Cuánto valen los radios, cuánto vale la fuerza F, etcétera. Entonces vamos a ir reemplazando en cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, peso 1 me va a quedar la masa 1 por G, ¿sí? Si 1 es el cilindro, esto sería la masa M por G, ¿sí? Usando valores del problema, ¿está bien? Después tenemos el peso 2, que es lo mismo, sería la masa 2 por G, pero el peso 2 del aro es la masa dividido 2, ¿sí? Fíjense que estoy citando textual los valores que dice el problema, ¿sí? Masa M dividido 2, ¿está bien? Bien, después vamos a tener, por ejemplo, para los dos pesos tenemos la tensión, tenemos la fuerza F, que en este caso nos va a quedar como 3 medios de M por G. ¿Está bien? Es también dato del problema, así que en este caso tenemos 3 medios de M por G, ¿sí? Y luego vamos a tener, ¿sí? En este caso, por otro de los datos, cuáles son los momentos de inercia de cada uno, del aro y del cilindro, que esto también es importante para reemplazarlos dentro de nuestra ecuación, ¿sí? Entonces vamos a ver, porque esto vamos a ver en este sentido. Fíjense que, ¿sí? Vamos a poner un separador acá. El momento de inercia total va a ser la suma de los momentos de inercia del cilindro más los del aro, ¿sí? Entonces partimos de esta base, ¿verdad? Partimos de la base de esta suma de momentos. El momento de inercia 1, que es del cilindro, va a ser un medio de su masa por r cuadrado. O sea que esto en términos generales es un medio de la masa por r mayúscula al cuadrado. Y después cuando hacemos el momento de inercia 2 nos queda un medio de su masa por su radio, y cuando reemplazamos los valores queda un medio, la masa M2 que es M dividido 2 y el radio R2 que es R minúscula, que en este caso sería R dividido 2. O sea que en limpio, ¿sí? En este caso, hay que tener cuidado acá con las ecuaciones, ¿sí? Esto nos va a quedar como esto sobre 4, 4 por 2, 8, por 2, 16. O sea, sería básicamente un 16avo de m por r cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahora cuando sumamos todo, decimos, por ejemplo, de 8 a 10, ¿sí? Cuando hacemos el i total, me va a quedar la suma de un medio de m por r cuadrado. Perdón, acá tengo que hacer un pequeño ajuste. Esto no es un medio porque es un aro, así que vamos a sacar esto. Y en este caso esto sería 4, ¿verdad? 2 por 2, 4, por 2, 8. Así que esto sería sobre 8. ¿Está bien? Bien, entonces esto sería un medio de todo esto más un octavo de m por r cuadrado, si usamos la misma lógica, ¿verdad? Entonces el i total nos va a quedar, en este caso, estos serían 4 octavos más un octavo, que estos serían 5 octavos de m por r cuadrado. Entonces ahora ya tratamos al objeto como si fuera un solo cuerpo, ¿sí? Esa es la ventaja de lo que tenemos aquí. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a ir reemplazando, ¿sí? Dentro de nuestras ecuaciones, ¿ok? Vamos a reemplazar una por una. Vamos a prolijar un poquito y simplificar el problema. Entonces esto nos va menos la tensión menos 3 medios de m por g, ¿sí? Más m por g más m sobre 2 por g, que esto me queda m, ¿sí? Más en este caso sería m sobre 2, todo esto por la aceleración del centro de masa. ¿Bien? Fíjense que en este caso esto nos queda como 3 medios de g, menos 3 medios de g se va, ¿sí? Y en este caso la tensión nos queda como menos, esto que es 3 medios de m por la aceleración del centro de masa. O sea que muy probablemente, ¿sí? El objeto, si de haber una tensión,
vamos a ver qué ocurre en este caso, ¿sí? Pero probablemente la aceleración vaya para alguno de los dos lados. Vamos a ver, ¿sí? Con qué nos encontramos. Pero esto ya nos da una pista a nosotros sobre el sentido de giro y toda la historia con la cual nos vamos a enfrentar más adelante. Bien, vamos a ver entonces la suma de los momentos, ¿sí? Momento del torque más el momento de la masa F, ¿sí? Esto acá lo estoy planteando sin los signos y ahora vamos a asignarle los signos como corresponde, ¿está bien? Y por supuesto, todo el desarrollo que hicimos del momento de inercia que se consolida con este resultado, digamos, parcial que tenemos de este lado, ¿verdad? Así vamos a organizar un poquito las cuentas. Bien. Y vamos a ver con qué nos encontramos ahora. ¿Está bien? Entonces, espérenme un segundo que vamos a organizar acá. O sea que esto nos queda acá. Vamos a dejar acá esta cuenta. Bien. Luego tenemos acá momento de inercia y los momentos. Bien. Si miramos vamos a citar un segundo esto, ¿sí? Nuestro dibujo como para orientar las ecuaciones. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Como bien dijimos al principio, no tenemos momentos de los pesos. Ya de hecho los habíamos sacado previamente en la ecuación porque justamente no suman a lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos todo esto. Bien, entonces vamos a ver. En este caso yo voy a tener, ¿sí? Vamos a tener momento de t, está girando en sentido negativo, está en sentido positivo, perdón. Por lo cual esto nos va a quedar como t por su brazo de palanca que es r, y el momento de f que es negativo, que en este caso sería f por su brazo de palanca que es r minúscula, y esto nos queda el momento de inercia, que serían 5 octavos de m por r cuadrado por la aceleración angular. ¿Bien? Luego tenemos t por r menos, y esto vamos a tener 3 medios de m por g, y r que sería r dividido 2, que todo esto nos queda como 5 octavos de m por r cuadrado por la aceleración angular. ¿Bien? Entonces, ahora nuestra idea es calcular cuánto es la aceleración angular, ¿sí? De nuestro objeto. Vamos a ver lo siguiente. En este caso, ¿sí? Lo que vamos a considerar es que estamos hablando de rodamiento sin deslizamiento. Entonces, la aceleración del centro de masa la podemos considerar como R por alfa, ¿sí? Vamos a hacer esa pequeña salvedad a nuestro ejemplo, ¿está bien? Entonces, en este caso, si la tensión me queda como menos 3 medios de la masa por la aceleración del centro de masa, ¿está bien? Entonces vamos a tener en cuenta esto para nuestras discusiones futuras, ¿sí? Para sacar la aceleración como corresponde. Entonces esto nos va a quedar. Voy a sacar R como factor común, esto nos queda como T menos 3 cuartos de M por G, que todo esto me queda 5 octavos de M por R cuadrado por alfa, ¿sí? Así que una de las R se nos va, ¿sí? Así que vamos a calcular a ver cuánto nos queda de este lado, ¿sí? Y luego vamos a tener las condiciones, ¿sí? Fíjense que la tensión, en este caso, está apuntando, por lo menos la aceleración está apuntando en sentido negativo de la tensión, ¿está bien? Entonces, vamos a ver, ¿ok? Vamos a revisar un segundo acá las cuentas. Bien, o sea que en este caso estamos hablando de valor, estamos hablando del valor, digamos, real del problema, ¿está bien? Entonces, la aceleración angular, en este caso nos va a dar en sentido negativo, ¿sí? Si hacemos las cuentas, esto nos queda menos 3 medios, vamos a buscarlo como corresponde, esto me quedaría menos 3 medios de m por la aceleración del centro de masa, que esto sería r por alfa, ¿sí? Y en este caso vamos a hacer una pequeña salvedad, que esto sería f por r, perfecto. Y esto que me queda r por alfa, ¿verdad? Bien. Todo esto sería menos 3 cuartos de m por g, que esto me queda como 5 octavos de m por r por alfa. Bien. Y vamos a juntar las alfas, en este caso, vamos a ver, esto me queda menos 3 cuartos de m por g, pequeña aclaración que acá ya se pueden sacar las masas, ¿sí? Así que las masas se van, y esto nos queda 5 octavos de r por alfa
más 3 medios de R por alfa, esto me queda como menos 3 cuartos de G. ¿Está bien? O sea que R por alfa me va a quedar como 5 octavos, y en este caso sería 12 octavos. Entonces en este caso serían 17 octavos, ¿sí? Y esto me queda menos 3 cuartos de G, y entonces alfa me va a quedar como menos 3 cuartos por 8 17avos por G sobre R. Acá fíjense una cosa, ¿sí? En este caso voy a tener 8 que es 4 por 2, o sea que en este caso se simplifica, vamos a tener un 2, y esto me va a quedar que el alfa me queda menos 6 17avos, ¿sí? De G sobre R. Fíjense, primero vamos a chequear las unidades. Alfa en este caso es unidad de aceleración, o sea que tendría que ser 1 sobre t cuadrado, o sea que la unidad de alfa me va a quedar como la unidad de G dividido la unidad de R, ¿sí? O sea que esto es L sobre t cuadrado, ¿sí? Por L, o sea que queda 1 sobre t cuadrado. Eso en primer lugar. Y segundo, que la aceleración, si ustedes se fijan, está yendo para arriba. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque la fuerza tiene el mismo módulo que el peso del aro y el cilindro combinados. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente está, ya les digo, digamos, la sumatoria o la aceleración del centro de masa queda en cero, pero el objeto sí genera el torque de F, que mejor dicho, genera un torque hacia arriba, y eso es lo que le da la aceleración hacia arriba, como ustedes lo ven ahí. Después dice el problema, considerando que el cierto instante la velocidad angular del cuerpo de cuerpo rígido es tanto, ¿sí? Omega 1, expresar la aceleración del punto A en ese instante. Entonces, esto es un punto abstracto, ¿sí? O sea, no sabemos bien cuánto es. Pero lo que sí sabemos es que esta expresión, ¿cómo nos queda? Porque es importante entenderlo a nivel matemático, ¿sí? La aceleración, si ustedes se fijan, depende de una constante, o es una constante porque justamente está hecha de G y R y una constante. Con lo cual, si la aceleración es constante, nosotros podemos decir el omega en función del tiempo es la integral de esa aceleración en función del tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos, va a ser la integral, ¿sí? De menos 6 17avos por G sobre R diferencial t más una velocidad angular inicial, que el problema no lo especifica, porque no dice, ¿sí? No sé si dice en un momento que si está en instante cero, así que perfecto. En este caso, esto va a valer cero, y entonces la velocidad angular me va a quedar como menos 6 17avos por G sobre R por el tiempo, ¿sí? Al que le corresponda esto, ¿sí? Esa es una de las opciones, ¿sí? Ahora, es una de las opciones de resolver el problema con las variables de cinemática común y corrientes, ¿ok? O sea, en este caso, esa sería una de las opciones. Después, otra de las opciones es que si hay velocidad constante y depende de un determinado desplazamiento, nosotros tenemos el omega final al cuadrado, sería el omega inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento del ángulo que uno tenga. Es una opción también sin tener en cuenta el tiempo, pero depende si nos preguntan eso o no. Entonces, nada, ténganlo en cuenta por las dudas, ¿sí? Y luego dice el problema. Empleando consideraciones energéticas, calcula el trabajo realizado, no toda esta parte, calcula el trabajo realizado por la resultante de las fuerzas conservativas y la resultante de las fuerzas no conservativas entre el instante inicial t hasta el tiempo t1, cuando el centro de masa se ha desplazado a una distancia d respecto de la posición original. Entonces, hay varias opciones para resolver esto, pero lo importante en este caso es tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Fíjense que lo que pide es el trabajo total, ¿está bien? Porque está pidiendo el trabajo total, porque si es el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas, en este caso estamos englobando todo, ¿está bien? Y en este caso, nosotros podemos decir, bueno, fuerzas que hagan trabajo hay varias, tenemos, pero ¿qué pasa? Nosotros podemos simplificar el problema viéndolo desde el bloque, ¿sí? O sea, viendo el problema desde un todo, ¿sí? Y tratando de bajar de lo particular, de lo general a lo particular. Entonces, es una forma inteligente de hacerlo, ¿sí? Que se puede aplicar en estos casos, y vamos a tratar de ver si es lo que podemos hacer acá. Por lo pronto, el trabajo total lo podemos pensar como la variación de energía cinética, ¿sí? O sea que, y en este caso tenemos una forma, porque sería la energía cinética, ¿sí? La podemos pensar en términos, decimos, bueno, pero esto tiene rotación y tiene traslación, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos cómo desarrollaríamos el problema? Bueno, una de las opciones es pensarlo de la siguiente forma, como si fuera una rotación pura, ¿sí? Podemos pensarlo de dos maneras, ¿sí? Podemos pensarlo como si fuera una rotación pura alrededor del CIR, ¿sí? Que es una opción, o si no, podemos pensarlo como rotación del centro de masa más la traslación
del centro de masa. Ambas opciones son válidas, ¿ok? Y, digamos, no tenemos problema. Pero podemos encararlo por este lado, ¿no? Tenemos un tiempo t1, tenemos la distancia d, pero no hay inconveniente. Entonces, sí lo importante es tener en cuenta lo siguiente, la distancia d podemos expresarla en términos de la rotación también, ¿sí? Es decir, supongamos que decimos, bueno, mira, vamos a ver la foto de nuestro problema en dos etapas, ¿no? Y nuestra distancia d estaría más o menos por acá, que es lo que recorre el cilindro, por decir algo, ¿sí? Entonces vamos a decir, el trabajo total, vamos a empezar desarrollándolo, que el trabajo total me queda la energía cinética final, ¿sí? Menos la energía cinética inicial. Vamos a partir de esa base, ¿sí? Ya sabemos que la energía cinética inicial va a ser cero, porque esto estaba en reposo tanto en traslación como en rotación. Así que directamente el trabajo total lo podemos pensar como la energía cinética final. Si lo pensamos de la forma tradicional, sería un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa final al cuadrado más un medio del momento de inercia, ¿sí? Total por la velocidad angular final al cuadrado. Entonces es una fórmula que se puede usar sin usar el teorema del CIR, ¿sí? Teniendo en cuenta lo siguiente, que si vamos a ver la vinculación que nosotros tenemos entre las variables de rotación y traslación, bueno, y estamos hablando de rodadura sin deslizamiento, hay algunas opciones que pueden simplificarnos el problema. Por ejemplo, en este caso, si hablamos de rodadura sin deslizamiento, ¿sí? El desplazamiento en X, ¿sí? Vamos a decir así, delta X nos queda como, ¿sí? El arco, o mejor dicho, como decirlo al revés, el arco de deslizamiento nos queda como el delta X por el ángulo, ¿sí? En este sentido. Entonces podemos verlo de esa manera. Si la velocidad me queda como el R por el centro de masa, ¿sí? O mejor dicho, la velocidad V me va a quedar, en este caso, R por el omega, ¿sí? En este caso, S me queda como R por el ángulo que se desplazó. Entonces tenemos en cuenta esto para verlo, ¿sí? Entonces vamos a decir, la velocidad final al cuadrado me queda como la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento, ¿está bien? El desplazamiento delta X, que en este caso, según otro problema, delta X va a ser D. Estoy poniendo la nomenclatura que pide el problema acá, ¿sí? Me dicen, mira, esta distancia D fue la que se desplazó. Ok, perfecto. Entonces digo, bueno, esta es la distancia D. Sé que la velocidad inicial me va a quedar cero, ¿está bien? Entonces digo, velocidad final al cuadrado me queda como 2 por la aceleración del centro de masa por D, ¿sí? Donde la aceleración del centro de masa la puedo sacar en términos del alfa, ¿sí? Porque, ¿qué dijimos? Que la aceleración del centro de masa me queda como R por alfa, ¿está bien? Entonces, en este caso, sacando el tema del módulo, ¿sí? Voy a poner el módulo, esto me queda 2 por R por alfa, que alfa en este caso me quedó 6/17, ¿sí? Entonces sería 6/17 por G sobre R por D, ¿sí? Y entonces, en definitiva, BF cuadrado del centro de masa, estamos hablando, ¿sí? Me va a quedar, en este caso, R con R se va, esto me queda 12/17 de G por D. Observen que las unidades me están dando bien, porque esto me está dando en longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Así que esa sería la idea, ¿sí? Y después, esto para lo que va a ir aquí. Y luego tenemos el alfa al cuadrado, perdón, la velocidad angular, ¿sí? Que ya la habíamos sacado de acá. Entonces, vamos a venir de este lado, ¿sí? Vamos a dibujarlo. También bien que sé que acá estoy tomando el módulo porque ya pasamos por eso. Entonces nos queda la velocidad angular, esto me queda 0 más 2 veces por 6/17, ¿sí? 6/17 por G por R, por G sobre R, por el ángulo, que en este caso me va a quedar la distancia D sobre el ángulo R, ¿sí? Entonces esto me queda, ¿sí? La velocidad al cuadrado, que esto me queda 12/17 por G por D sobre R cuadrado. Siempre que ustedes tengan dudas, fíjense si las unidades dan bien, ¿sí? Esta velocidad al cuadrado me queda en unidades, me debería quedar 1 sobre tiempo al cuadrado. Y esto me queda G que es L sobre T al cuadrado, esto que es L, ¿sí? Y después voy a tener, en este caso, esto que es L cuadrado. Entonces L cuadrados se me cancela. ¿Está bien? Así que por ahora venimos bien con las cuentas, ¿ok? Y ahora reemplazamos todo. Entonces vamos a reemplazar de este lado, ¿sí? Vamos a venir a este lado acá, ¿ok?
vamos a hacer velocidad, ¿ok? Vamos a traer algunos datos viejos que teníamos, pero ¿sí? Ya más o menos tiene otro aspecto este tipo de fórmulas, ¿no? Tenemos el momento de inercia, que hemos dicho que era 5 octavos de m por r cuadrado, ¿sí? Y la masa total que eran 3 medios, ¿sí? Entonces ahora reemplazamos todo y esto nos queda que el trabajo total nos va a quedar 1 medio por 3 medios de m por la velocidad final al cuadrado que son 12/17 por g por d más 1 medio por 5 octavos por m por r cuadrado. Todo esto por la velocidad angular al cuadrado, que son 12/17 por g por d sobre r cuadrado. Bien, vamos a prolijar un poco la ecuación. R cuadrado con r cuadrado se va, ¿sí? Después tenemos, vamos a ver factores comunes, que los voy a sacar acá con amarillo, ¿sí? Un medio, que aparece en los dos. Después tenemos m, que aparece en los dos. 12/17, por supuesto. Y g por d. Entonces podría expresar todo esto, ¿sí? Entonces esto me va a quedar un medio por 12/17 por m por g por d y lo que queda en blanco que serían 3 medios más 5 octavos, ¿sí? Entonces vamos a tener, en este caso, esto queda con 6, se cancela el 12. Esto nos queda 12 octavos, ¿sí? Porque son 3 por 4, 12, 2 por 4 es 8. 12 octavos más 5 octavos, que son 17 octavos, ¿sí? Queda todo esto. ¿Y qué ocurre? 17 se va con 17, quedan 6 octavos. Y 6 octavos, si lo simplifico, son 3 cuartos. Entonces el trabajo total va a quedar como 3 cuartos de la masa por G por D. ¿Está bien? Y lo que tienen que hacer es chequear que las unidades efectivamente den unidades de trabajo, así que den unidades de fuerza por distancia. Y eso sería todo por ahora.